Vamos a estudiar el tema de los diagramas de Bode y el diseño de controladores en adelanto. Lo más importante es el diseño del controlador con el diagrama de Bode. Esto significa que vamos a hacer el análisis en el dominio de la frecuencia. Entonces, por respuesta en frecuencia se entiende la respuesta en estado estacionario de un sistema ante una entrada senoidal. Los métodos más convencionales de que se dispone para el análisis y diseño de sistemas de control es variar la frecuencia de la señal de entrada dentro de un rango que a nosotros nos interese y estudiar la respuesta resultante. El diseño de un sistema de control con este enfoque se basa en la interpretación de las características dinámicas que deseamos en términos de las características de respuesta en frecuencia. Este análisis de un sistema de control indica en forma gráfica qué cambios deben hacerse en la función de transferencia de enlazo abierto para obtener las características deseadas de respuesta transitoria. Una vez que alcanzamos la condición de estado estacionario, la respuesta en frecuencia se puede calcular reemplazando S en la función de transferencia por J omega. La respuesta en estado estacionario puede estar dada por GJ omega igual a M por E a la J psi, donde M es la relación de amplitudes de las señales senoidales de salida y de entrada, y psi es el desplazamiento de fase entre las señales senoidales de entrada y de salida. En general, la amplitud y la fase de la salida son diferentes de las de la entrada. De hecho, la amplitud de la salida está dada por el producto de la amplitud de la entrada y GJ omega, mientras que el ángulo de fase difiere del de la entrada en el ángulo phi. El diagrama de Bode nos sirve para representar una función de transferencia. Esto significa que vamos a tener dos diagramas separados, uno de la magnitud en función de la frecuencia y el otro de ángulo, o sea en grados, en función de la frecuencia. La magnitud de decibeles y el ángulo en grados. Consiste de dos gráficas, ¿verdad? Una es la representación del logaritmo de la magnitud de una unión de una función de transferencia senoidal y la otra es un diagrama del ángulo de fase, ambos en función de la frecuencia en escala logarítmica. La representación habitual o normalizada de la magnitud logarítmica de GJ omega es 20 logaritmo de GJ omega con 10 como base de los logaritmos. La unidad utilizada en esta representación es el decibel. En la representación logarítmica se trazan las curvas en papel semilogarítmico utilizando la escala logarítmico para la frecuencia y la escala lineal, ya sea para la magnitud o para el ángulo. El rango de frecuencias de interés, ese lo determinamos nosotros, y él determina la cantidad de ciclos logarítmicos requeridos en la abscisa. La ventaja principal de realizar un diagrama logarítmico es que la multiplicación de magnitudes se convierte en una suma. Además, se dispone de un procedimiento sencillo para bosquejar una curva de logaritmo de la magnitud en forma apropiada. Esta aproximación se basa en rectas que son asintóticas, o sea, van justamente sobre las líneas de frecuencia o las líneas de magnitud. Y es suficiente si solo se necesita información superficial. Pero si no, se pueden hacer las curvas exactas, las cuales tienen una curva en las frecuencias de esquina de cada uno de los términos de la función de transferencia. Si los datos de respuesta en frecuencia se presentan en forma de un diagrama de Bode, es sencillo determinar la función de transferencia experimental, dependiendo de todos los cruces que haga la función de transferencia determinada por el diagrama de Bode. La representación logarítmica es útil debido a que presenta las características de alta y de baja frecuencia de la función de transferencia en un solo diagrama. Una ventaja es la posibilidad de extender el rango de baja frecuencia, algo que no podemos llegar tal vez a la frecuencia cero, pero sí a unas frecuencias muy bajas, ¿verdad? Cuando muchas veces es importante saber qué está pasando en un rango de frecuencias muy bajos. Entonces, cuando tenemos una función de transferencia, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Podemos tener la ganancia K en el numerador, los factores integrales y derivativos, ya sea como
ceros en el origen o como polos en el origen, los factores de primer orden como ceros lineales o polos lineales, y los factores cuadráticos, ya sea como ceros complejos o como polos complejos. Eso es lo que está significando el más o menos 1. En los diagramas de Bode, las relaciones de frecuencia se expresan en términos de octavas o de década. Una octava es una banda de frecuencias desde omega 1 a 2 omega 1. Omega 1 es cualquier valor de frecuencia. Y la década es una banda de frecuencias desde omega 1 a 10 omega 1, donde omega 1 es de nuevo cualquier valor de frecuencia. Entonces empezamos con la ganancia K. Un número mayor que la unidad tiene un valor positivo en decibeles. Un número menor que la unidad tiene un valor negativo. Entonces la curva de logaritmo de la magnitud para una ganancia constante es una línea recta horizontal. El ángulo de fase es 0. El efecto de variar la ganancia en la función de transferencia es que se eleva o desciende la curva del logaritmo de la magnitud. La función de transferencia con respecto al ángulo no lo afecta. En la siguiente figura se da una línea de conversión del valor numérico a decibel. Aquí vemos un rango de frecuencias de 0.01 hasta 10 y un valor numérico K, ¿verdad? Se determina con menos 20 logaritmo de 1 sobre K o 20 logaritmo de K. Eso sería la forma como vamos a calcular el valor de la magnitud en el gráfico para un valor constante K. Luego vienen los factores integrales y derivativos, que serían como ceros en el origen o como polos en el origen. Como polos en el origen sería 1 sobre j omega, y en decibeles esto es menos 20 logaritmo de W en decibeles. El ángulo de fase es constante e igual a menos 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Verdad? Vamos a ver que cuando omega es igual a 1, esto es menos 20 logaritmo de 1, eso nos va a dar un 0, ¿verdad? Y tenemos entonces 0 en la magnitud y 1 en la frecuencia. Luego, cuando tengamos menos 20 logaritmo de 0.1, vamos a tener 20 como magnitud, ¿verdad?, a la frecuencia de 0.1 decibeles. Cuando tengamos omega igual a 10, entonces vamos a tener menos 20 decibeles. Y cuando tengamos omega igual a 100, vamos a tener menos 40. Entonces, para un polo en el origen, la gráfica de magnitud es una recta bajando con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Ahora, el ángulo de fase es constante e igual a menos 90 grados para el polo en el origen, ¿verdad? Entonces hemos dicho una octava es una banda de frecuencias desde omega 1 hasta 2 omega 1, y la década es una banda de frecuencias desde omega 1 a 10 omega 1. Entonces, menos 20 decibeles por década son equivalentes a menos 6 decibeles por octava. De la misma manera, la magnitud logarítmica de j omega en decibelios es 20 logaritmos de jw igual a 20 logaritmos de omega en decibeles. Ahora, para el 0 en el origen, que sería jw, tenemos menos 20 logaritmos de w. Y entonces ahorita tenemos para w igual a 0.1, eso sería menos 20. Ahora, cuando la frecuencia es 1, ¿verdad?, tenemos 20 logaritmos de 1, eso es 0. Cuando tenemos 20 logaritmos de 10, entonces tenemos 20 como ganancia. Cuando tenemos 20 logaritmos de 100, entonces tenemos 40 de ganancia. Y entonces, para un 0 en el origen, la gráfica de magnitud es una recta subiendo a 20 decibeles por década. Y el ángulo, el margen de fase de un
0 en el origen es una recta a 90 grados. Las respuestas en frecuencia de los factores 1 sobre JW y JW están en los signos de las pendientes de las curvas del logaritmo de la magnitud y en los signos de los ángulos de fase. Ambas magnitudes logarítmicas se hacen iguales a 0 en omega igual a 1. Si la función de transferencia contiene polos dobles o triples en el origen, como será a veces el caso, entonces la respuesta la fórmula para calcular esto es menos 20 por n logaritmo de W en decibeles para un polo doble en el origen. Y para un 0 doble en el origen o un 0 triple, como sea, ¿verdad? A la n, la fórmula es 20n logaritmo de W decibeles. Ahora, los factores de primer orden o los factores lineales, en primer lugar, un polo lineal. Entonces, en este caso, el logaritmo de la magnitud del factor de primer orden es menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más omega cuadrado t cuadrado. Ahora veamos qué pasa para el rango de frecuencias bajas, cuando omega es muchísimo más pequeña, ¿verdad?, que 1 sobre t. Entonces tendríamos omega cuadrado. En la fórmula tendría 1 más omega cuadrado, que sería 1 al cuadrado entre t cuadrado por t cuadrado. Entonces tendríamos 1, ¿verdad?, más es el término omega cuadrado t cuadrado se aproxima a 0 y entonces queda menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1. Entonces eso da 0 decibeles. Entonces decimos la curva de logaritmo de la magnitud de baja frecuencia es una recta constante en 0 decibeles. Para frecuencias elevadas, donde omega es muchísimo mayor que 1 sobre t, entonces ahí sí tendríamos menos 20 logaritmo de 1 más omega cuadrado, que sería 1 al cuadrado entre t cuadrado por t cuadrado. Eso da menos 20 logaritmo de omega t, ¿verdad? Porque el número omega cuadrado t cuadrado sobre t cuadrado es un número bien grande, entonces el 1 deja de tener significado y tenemos menos 20 logaritmo de la raíz de omega cuadrado y entonces es menos 20 logaritmo de omega por t, nada más. Ahora, esta es una expresión aproximada, ¿verdad?, para el rango de frecuencias en omega t, igual a 1 sobre t. El logaritmo de la magnitud es 0. En omega t igual a 10 sobre t, el logaritmo de la magnitud es menos 20 decibeles por década. Entonces el valor de menos 20, el logaritmo omega t, disminuye en 20 decibeles por cada década. Para el polo, ¿verdad?, para omega igual a 1 sobre t, la curva del logaritmo de la magnitud es una línea recta con una pendiente de menos 20 decibeles por década o 6 decibeles por octava. El análisis anterior indica que la representación de la curva de respuesta en frecuencia de un polo lineal se puede aproximar por medio de dos rectas asíntotas. Una a 0 decibeles en el rango de frecuencia baja y la otra con una pendiente de 20 decibeles por década en el rango de frecuencia donde omega es mayor que 1 sobre t hasta infinito. Y entonces en la siguiente aparecen la curva aproximada, las curvas asintóticas, las asíntotas de baja frecuencia y luego la asíntota que va bajando a 20 decibeles por década. Y aquí estaría la curva exacta, que es precisamente curva, no es como la otra que son dos rectas que cambian su dirección, ¿verdad? Se hacen una inflexión en el valor de la frecuencia de cruce, que en este momento estamos haciendo los cálculos con omega igual a 1 sobre t. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, este es el diagrama de Bode de un sistema que es 1 entre s más 2, ¿verdad? Es un polo lineal cuya frecuencia de inflexión, cuya frecuencia de corte es 2 radianes por segundo. Aquí lo estamos viendo, es un ejemplo nada más. Entonces, antes de la frecuencia igual a omega igual a 2, esto es una recta, ¿verdad?, que sería la zona de baja frecuencia, y luego a partir de
omega igual a 2 ha hecho la bajada a 20 decibeles por década. Exactamente, aquí hay 20 decibeles y aquí hay una década en relación a la frecuencia. Y luego el margen de fase, el diagrama de fase, está a menos 45 grados. La frecuencia a la cual se cortan las dos asíntotas se llama frecuencia de cruce o frecuencia de transición. En este caso, como decíamos, estábamos trabajando con omega igual a 1 sobre t, que es la frecuencia de cruce, pues en ella las dos asíntotas tienen el mismo valor. La frecuencia de transición divide la curva en estas dos regiones, una curva que se llama de baja frecuencia y la curva de alta frecuencia. La frecuencia de transición es muy importante para el trazado de las curvas logarítmicas de la respuesta en frecuencia. El ángulo de fase exacto, phi, del factor del polo lineal es psi igual a tangente inversa de omega t. A frecuencia cero, el ángulo de fase es 0. En la frecuencia de cruce, el ángulo de fase es menos 45. En infinito, el ángulo de fase se hace menos 90. Y como el ángulo de fase está dado por la función de la tangente inversa, el ángulo de fase es antisimétrico respecto al punto de inflexión. El error en la curva de magnitud causado por el uso de las asíntotas se puede calcular y el error máximo se produce precisamente en la frecuencia de corte, aproximadamente igual a menos 3 decibeles por década. La fórmula dice menos 20 logaritmo de 1 más 1, que sería donde omega es igual a 1 sobre t. Entonces tendríamos, las t se eliminan y tenemos la raíz de 2, y entonces tenemos menos 20 logaritmo de 2, que sería menos 3.03 decibeles. El error en la frecuencia 1 octava por debajo de la frecuencia de cruce es omega igual a 1 medio de t, es menos 20 logaritmo de 1 cuarto más 1 más 20 logaritmo de 1, y eso es menos 0.97 decibeles. Entonces el error a 1 octava por debajo o por arriba de la frecuencia de cruce es aproximadamente igual a 1 decibel. Del mismo modo, el error a 1 década por debajo o por encima de la frecuencia de cruce es aproximadamente 0.04 decibeles. Aquí hay una gráfica, aquí está la frecuencia de corte, aquí es donde se está dando el mayor error, que era menos 3, y luego a 1 década dice aproximadamente 0.04, casi 0. Y así se va formando la curva exacta, ¿vea? Dependiendo del valor de si es un polo o es un cero lineal. La pendiente de la asíntota de alta frecuencia de 1 más j omega t es de 20 decibeles por década y el ángulo de fase varía de 0 a 90 al aumentar la frecuencia de 0 a infinito. Ahora aquí está la gráfica del cero lineal. Entonces, como verán, es un espejo de el polo lineal. Aquí esta es la zona de 1 sobre t hacia la izquierda, es la zona de baja frecuencia, y como dijimos es una recta con valor de magnitud 0 y luego en 1 sobre t, que la frecuencia de inflexión se levanta a 20 decibeles por década. Y el ángulo es igual a 45, ¿verdad? Y en la frecuencia 1 sobre t es su punto de inflexión. Ahora los factores cuadráticos. Generalmente vamos a hablar de polos complejos, ¿verdad? No vamos a hablar de otra cosa, ¿verdad? De polos lineales ya hablamos. Entonces aquí se trata de polos complejos. Si chi es mayor que 0, pero es menor que 1, este producto es el producto de dos factores complejos conjugados. Y las aproximaciones asintóticas de la curva de respuesta no son exactas para un valor con valor bajo de chi. Se debe a que la magnitud y la fase del factor cuadrático dependen de la frecuencia de cruce y de la relación de amortiguamiento. Entonces la curva de respuesta en frecuencia se puede obtener con la fórmula de menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 menos omega cuadrado entre omega n cuadrado al cuadrado
más 2 chi omega entre omega n todo al cuadrado. Para frecuencias bajas, donde omega es muy pequeña en relación a omega n, el logaritmo de la magnitud se convierte en menos 20 logaritmo de 1. Donde omega dice es igual a omega n, entonces los números omega cuadrado entre omega n tienden a 0. Entonces solo queda la raíz de 1 y eso es igual a 0 decibeles. La asíntota de baja frecuencia entonces es una línea horizontal de 0 decibeles. Para frecuencias muy grandes, ¿verdad? Omega muchísimo más grande que omega n, el logaritmo de la magnitud se convierte en menos 40 logaritmo de omega entre omega n. Eso significa que la recta va a ir cayendo a menos 40 decibeles por década. La asíntota de alta frecuencia corta a la de baja en omega igual a omega n. ¿Verdad? Ahí decimos menos 40 logaritmo de 1, entonces eso da 0 decibeles. Omega n es la frecuencia de transición en el caso del factor cuadrático considerado. Es la misma omega n que hemos estado viendo, ¿verdad? Cuando decimos este cuadrado más 2 chi omega ns más omega n cuadrado. A esa omega n nos referimos. Las dos asíntotas determinadas son independientes del valor de chi y cerca de la frecuencia omega igual a omega n se produce un pico de resonancia como es de esperar. El factor de amortiguamiento determina la magnitud de ese pico. Obviamente hay error en la aproximación mediante rectas asíntotas, entonces este diagrama que viene enseguida nos ayuda a corregir cada uno de las esquinas, ¿verdad? Entonces ahí vemos desde chi igual a 1 dice hasta chi igual a 0.01, que es un pico bien alto, un error bien alto. Entonces a nosotros siempre nos gusta trabajar con el chi igual a 0.4, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que hacer una aproximación con el chi igual a 0.4 para un sobreimpulso del 25%, entonces estaríamos trabajando por allí. Y aquí está abajo está el diagrama de fase. Entonces, si deseamos corregir las curvas asintóticas, los valores de las correcciones se pueden obtener de la figura anterior. El ángulo de fase del factor cuadrático es psi igual a la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Ya? Ahora el ángulo de fase decimos es función tanto de psi como de omega, según la fórmula anterior. En omega 0 el ángulo de fase es igual a 0 y a la frecuencia de transición el ángulo de fase es menos 90. Independientemente de chi, ya que el ángulo psi es igual a la menos la tangente inversa de 2 chi sobre 0, que sería menos la tangente inversa de infinito, que sería igual a menos 90. En omega igual a infinito, el ángulo de fase es menos 180 grados. La curva de ángulo de fase es antisimétrica respecto al punto de inflexión y el punto donde psi es igual a menos 90. Ahora el procedimiento general dice para trazar los diagramas de Bode. En primer lugar se reescribe la función de transferencia, si lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? A pie. La función de transferencia como un producto de los factores básicos y sustituimos S por J omega. Identificamos las frecuencias de cruce asociadas con los factores básicos, ¿verdad? Los 4 que hemos hablado, los 5, perdón. 7, ¿verdad? Serían el K, los polos y ceros en el origen, los polos y ceros lineales y los polos y ceros complejos, ¿verdad? Aunque ceros complejos no, ¿verdad? Nunca trabajamos con ceros complejos, pero sí con polos complejos. Entonces sería un aproximado ahí de 6 o 7. Y trazamos las curvas asintóticas del logaritmo con las pendientes adecuadas en las frecuencias de cruce. La curva exacta, que es próxima a la curva asintótica, se puede obtener agregando las correcciones apropiadas. La curva del ángulo de fase se puede dibujar sumando las curvas de ángulo de fase de los factores individuales. Aquí tenemos una función que es 10 j omega más 3 entre j por j omega más 2 por
j omega cuadrado más j omega más 2. Esto significa 10 por s más 3 entre s por s más 2 por s cuadrado más s más 2. Entonces lo que hacemos es normalizar esta función en relación a la función gj omega. Entonces, si queremos dejar esto aquí más 1, tenemos que dividirlo todo entre 3. Entonces vamos a tener j omega entre 3 más 3 y este 10 vamos a tener que afectarlo por el 3 también. Luego el j omega más 2 tenemos que dividirlo entre 2 y luego entonces el factor cuadrático también tenemos que dividirlo entre 2 para que quede normalizado. Entonces vamos a tener da un valor de 7.5 como factor, ya no a 10 como factor, sino que a 7.5, ¿verdad? De toda la manipulación que hemos hecho. ¿Verdad? Entonces tenemos que calcular todas las curvas en relación a la fórmula que está a la derecha. Entonces tenemos para la constante k decíamos menos 20 logaritmo de 1 sobre k, me parece. Entonces eso nos va a dar algo así como 17. Eso nos da 17.5. Ese valor no depende de omega. Entonces dijimos es una recta constante a 17.5 y está etiquetada como 1. Luego el 0 en j omega más 3, ¿verdad? Su frecuencia de corte es un 3. Entonces lo vemos por acá. Pues es la número 3, ¿verdad? La que está etiquetada como número 3. Entonces, desde 0.2 hasta omega igual a 3 es la zona de baja frecuencia y luego se levanta a 20 decibeles por década. Luego la número 2 es el polo en el origen, j omega, y entonces allí la función omega la sustituimos por 0.2 y eso nos da como un 8, como un 7.5, no, como un 12.5, eso da por acá. Y ella empieza a bajar a 20 decibeles por década y decimos en omega igual a 1, ella siempre va a ser 0, ¿verdad? Y eso no falla. Luego está j omega más 2, que sería la asíntota que hace su cruce en omega igual a 2. Entonces desde 0.2 a 2 es la zona de baja frecuencia para ella y luego baja con 20 decibeles por década. Y después está el factor cuadrático, que sería s cuadrado más s más 2. Entonces a él lo tenemos con omega n cuadrado igual a 2, entonces omega n es la raíz de 2, es 1.4142 y entonces aquí tiene su frecuencia de corte. Aquí en 1.4142, entonces desde 0 a 1.4142 es la zona de baja frecuencia y después va a empezar a bajar a 40 decibeles por década. Entonces si estamos haciendo esto a mano significa que sumamos la recta de K y la recta de el polo en el origen hasta llegar a la tercera gráfica que se va a sumar, que sería la del polo complejo, y después se va a sumar la del polo en menos 2 y después la del 0 en menos 3. Entonces esa suma de todos los puntos de las
de las 5 señales es lo que está etiquetado aquí como curva exacta. Y aquí estarían las curvas asintóticas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya no es una línea recta porque va sumando hasta acá, ¿verdad? Viene una línea recta, aquí cambia de dirección hasta que llega acá, luego cambia de dirección hasta que llega por acá, y cuando llega por acá ya se baja, ¿verdad? Y este que viene a continuación es el diagrama con MATLAB, y MATLAB nos da mucha más información. Nos dice cuál es el margen de ganancia, en este caso es menos 17.6, es el valor del margen de ganancia, y nos da el margen de fase que es menos 70. Y también nos responde una pregunta que es muy valiosa para nosotros. ¿Es estable el sistema de lados cerrados? Dice, no, porque el margen de ganancia es negativo, está contado a partir del 0 hacia arriba. Y el margen de fase es negativo también, está contado o calculado a partir de menos 180 grados, pero es hacia abajo, ¿verdad? Entonces el sistema no es estable. Entonces, aquí le llamamos margen de ganancia. Le llamamos margen de ganancia al valor que nos da al recorrer la línea de menos 180 grados, y allí donde cruza al gráfico de fase, nos levantamos, ¿verdad? De ser por acá, y allí donde cruza al gráfico de ganancia, entonces luego lo leemos acá, y esto nos va a dar menos 17.6. Y el margen de fase lo encontramos al cruzar la línea de 0 decibeles, y allí donde cruce a la gráfica de ganancia, bajamos, ¿verdad? Hasta cortar al gráfico de fase, y allí donde se corten, que es este punto azul, entonces lo leemos acá, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener aproximadamente 250 grados, y entonces decimos 250 grados menos 180 da un aproximado de 70 grados. Leído así a grosso modo, entonces por eso da menos 70 grados, porque está medido de 180 hacia abajo, y el margen de ganancia es negativo porque está leído de la línea de 0 decibeles hacia arriba. Entonces cuando leamos de 0 decibeles hacia abajo es positivo, y eso es bueno para el sistema. Esta es la información que el diagrama de Bode nos da. Por ejemplo, si tenemos un diagrama de Bode y nos preguntan cuál es el margen de ganancia, cuál es el margen de fase, entonces venimos nosotros a la línea de 0 decibeles, ¿verdad? Y entonces allí donde nos venimos hacia abajo, y allí donde cortamos la gráfica de fase, nos vamos por la línea verde, y entonces ahí tenemos una lectura de, qué sé yo, 90 más 35, 125, de 130 grados más o menos, y 180 menos 130, ¿verdad? Me va a dar un aproximado de 50 grados, o sea que esto debe ser como 140 en realidad. 180 menos 140 me va a dar 40 grados. Es esto verde que está aquí, lo que yo he leído de 180 para arriba. Ahora, cuando yo me vengo sobre la línea de menos 180 y cruzo el gráfico, y entonces me levanto hacia la gráfica de magnitud, y luego recorro en la línea roja, entonces ahí leo el margen de fase. En este caso, como está leído de la línea de 0 decibeles hacia abajo, entonces es positivo, y entonces decimos que aproximadamente es de 8 decibeles, lo que logremos leer allí con una escala. Entonces este sistema sí es estable, el MATLAB nos diría que es estable.
La tarea pendiente ahí sería averiguar cuál es la función de transferencia, ¿verdad? Este diagrama de magnitud tiene una pendiente de 40 decibeles por década en el primer tramo, ¿verdad? Porque estamos aproximadamente aquí con 20. Entonces, y luego hace una pequeña curva hacia abajo. Es de verificar para verificar cuánto vale la función de transferencia. Esto se puede sacar de estos gráficos también. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Solo para repasar. Nos vamos por la línea de 0 decibeles, decimos. Bajamos por la línea verde. Ahí es donde cruzamos al margen el diagrama de fase. Nos vamos hacia el cruce de la escala y tenemos 180 menos 140, no sé, ¿verdad? Leído allí, eso me da un margen de fase de 28.6 y luego nos vamos por la línea de 180 y levantamos la línea roja, cruzamos con el eje de magnitud, con el diagrama de magnitud y allí donde leemos vamos a tener aproximadamente 5.57 radianes por segundo, que sería el margen de ganancia. Entonces decimos en la mayoría de los sistemas de control el comportamiento de la respuesta transitoria es importante. En el método de la respuesta en frecuencia, el comportamiento de la respuesta transitoria se especifica pero de una manera indirecta. El comportamiento de la respuesta transitoria se especifica en términos del margen de fase, el margen de ganancia y la magnitud del pico de resonancia. Ahora, el margen de fase se define como la cantidad mediante la cual la fase del sistema en lazo abierto cae cerca de 180 grados, cuando su magnitud tiene un valor de 1, es decir, la amplitud de la salida es la misma que la de la entrada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diseño de un sistema de control por el método de esta respuesta en frecuencia? Vamos a hacer el diseño de un controlador en adelanto. Para eso nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es especificar el comportamiento de la respuesta transitoria, ¿verdad? Y de la respuesta estacionaria, más bien. A eso nos va a ayudar la respuesta en frecuencia, a cambiar los parámetros de la respuesta transitoria, estacionaria, del error, ante el KB. Entonces, la frecuencia de cruce, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda dan una estimación de la velocidad de la respuesta transitoria y las constantes de error estático que proporcionan la predicción en estado estacionario, como acabamos de decir. Aunque la correlación entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia es indirecta, las especificaciones en el dominio de la frecuencia se cumplen adecuadamente en el método del diagrama de Bode. Entonces, después de diseñar el sistema de lazo abierto mediante el método de la respuesta en frecuencia, se determinan los polos y los ceros del lazo cerrado. Deben verificarse las características de la respuesta transitoria para saber si el sistema diseñado satisface los requisitos en el dominio del tiempo, y de no ser así, ¿verdad?, se deben seguir haciendo iteraciones para obtener el resultado satisfactorio. La gráfica de la respuesta en frecuencia indica claramente la forma en la que debe modificarse el sistema, aunque no sea posible hacer una predicción cuantitativa. O sea que si aumentamos el margen de fase, por ejemplo, ¿verdad?, el valor del margen de fase, entonces el error en estado estacionario se hace más pequeño. El diagrama de Bode del compensador se añade de forma muy simple al diagrama de Bode original y por tanto representar el diagrama de Bode del sistema completo resulta muy sencillo. Si varía la ganancia del lazo abierto, la curva de magnitud se desplaza hacia arriba o hacia abajo sin que se modifique la pendiente de la curva y la curva de fase no cambia. La región de baja frecuencia, la que está por debajo de la frecuencia de cruce, indica el comportamiento en estado estacionario del sistema de lado cerrado, y la región de frecuencias medias, o sea, la cercana al punto menos 1 más 0J, muestra la estabilidad relativa, y la zona de alta frecuencia
informa sobre qué tan complejo es el sistema. Ahora bien, el compensador de adelanto tiene la misma forma que hablábamos hace 2 sesiones anteriores, digamos. El compensador es K sub C por alfa, TS más 1, entre alfa TS más 1, y también es igual a K sub C, S más 1 sobre T, S más 1 sobre alfa T, donde alfa se denomina factor de atenuación del compensador y tiene un 0 en S igual a 1 sobre T y un polo en S igual a 1 sobre alfa T. Como alfa es mayor que 0 pero menor que 1, el 0 siempre va a estar a la derecha del polo. Para un valor pequeño de alfa, el polo se localiza bastante lejos hacia la izquierda. El valor mínimo de alfa está limitado por la construcción física del compensador de adelanto, ¿verdad? Como eso ya lo vimos hace dos presentaciones, ¿verdad? ¿Cuánto van a valer los valores de R1, R2, C1 y C2, R3 y R4, ¿verdad? Entonces el valor mínimo de alfa depende del valor de esos, de que logremos encontrar esos elementos en el mercado, ¿verdad? En valores comerciales. El valor mínimo lo vamos a usar, el mínimo es 0.05. Esto significa que el adelanto de fase máximo que se puede producir es de 65 grados. Ahora venimos con el algoritmo, dice, primero definimos Kc por alfa es igual a K, y entonces la función de transferencia del compensador ahora es K TS más 1 entre alfa TS más 1. La función de transferencia en lazo abierto del sistema compensado es GC por GS, que sería K por TS más 1 por alfa TS más 1 GS. Eso es igual a TS más 1 entre alfa TS más 1. Pasamos K para la derecha y ahí tenemos KGS, y a KGS le llamamos G1DS. Luego determinamos la ganancia que satisface el requisito sobre la constante estática de error dada y usamos la ganancia K así determinada y dibujamos el diagrama de Bode de G1J omega. O sea, el sistema con la ganancia ajustada pero sin el compensador. Y calculamos el margen de fase. Determinamos el ángulo de adelanto de fase que es necesario que se añada al sistema. Y le damos un incremento de seguridad de 5 a 12 grados, ya que la adición del compensador de adelanto desplaza la frecuencia de cruza hacia la derecha y disminuye el margen de fase. Entonces, sí, que sería el ángulo que va a añadir el compensador es igual a el margen de fase requerido menos el margen de fase medido más un factor de seguridad que decíamos puede ser de 5 a 12 grados. Luego el factor de atenuación se calcula a partir del seno del ángulo que acabamos de calcular, del seno de psi sub m, igual a 1 menos alfa entre 1 más alfa. Y determinamos la frecuencia donde la magnitud del sistema no compensado es igual a menos 20 logaritmo de 1 entre la raíz de alfa. O sea que la raíz de alfa es igual a el valor absoluto de G1 evaluado en J omega C. Y seleccionamos esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia. Ahora esta frecuencia corresponde a omega m igual al logaritmo de 1 entre raíz de alfa por t, y el cambio de fase máximo psi sub m ocurre a esta frecuencia. Entonces luego determinamos la frecuencia de esquina del compensador para el 0, 1 sobre t igual a raíz de alfa por omega c, y para el polo 1 sobre alfa t es igual a omega c entre raíz de alfa. Y usando el valor de k determinado en el paso 1 y el de alfa determinado en el paso 4, determinamos la constante k sub c igual a k sobre alfa y verificamos nuevamente con un diagrama de Bode que se cumple el margen de ganancia que nos han requerido. Si no es así, repetimos el proceso hasta que el resultado sea satisfactorio. Ahora veamos un ejemplo. Un sistema dice es igual a 4 entre S por S más 2, como tiene la función de transferencia de lazo abierto. Diseña un compensador, dice, tal que el sistema en lado cerrado
tenga un KB, o sea, una constante de error estático de velocidad de 20 segundos a la menos 1, un margen de fase de 50 grados y un margen de ganancia mayor o igual a 10 decibeles. Entonces definimos G sub 1, que sería K G sub S, o sea, K por 4 por S, entre S por S más 2, perdón, donde K es igual a K sub C por alfa. Para ajustar la ganancia K, para que se cumpla la especificación de la constante de error estático de velocidad de 20 segundos a la menos 1, aplicamos el límite, ¿verdad? Límite de S, cuando S tiende a 0, de S por G del compensador por la G original, es igual a KB y es igual a 20 segundos a la menos 1, y es igual al límite de S por TS más 1 entre alfa TS más 1 por 4K entre S por S más 2. Cuando aplicamos el límite, la S del numerador se anula con la S del denominador y lo que queda es 1 por 4K entre 1 por 2, o sea, 4K entre 2 igual a 20, de donde K es igual a 10. El diagrama de Bode de esta función nos va a dar información acerca del margen de fase y del margen de ganancia. Pero lo que interesa ahorita es el margen de fase, porque este sistema tiene un comportamiento bien interesante. La línea de 180 grados y el diagrama de fase tienen a la frecuencia de 10 a de 100 radianes por segundo, se van juntas hacia el infinito. El gráfico de fase jamás cruza de 180 grados hacia abajo. Entonces significa que el margen de ganancia es igual a más infinito, o sea, es estable para cualquier valor de K, y eso lo dice, esto lo responde el MATLAB aquí cuando dice el sistema de lazos cerrados es estable, sí dice, y el margen de ganancia es igual a 18 grados. Entonces el margen de fase medido es igual a 18 grados. Ahora con él calculamos así su M, que decía margen de fase requerido menos margen de fase medido más un factor de seguridad. El requerido es 50, el medido es 18, más 5 grados que le vamos a poner nosotros, eso da 37 grados. Calculamos alfa con el seno de si sub m, 1 menos alfa entre 1 más alfa, con lo que alfa es igual a 0.25. Ahora calculamos la frecuencia de cruce con el adelanto de fase proporcionado por el compensador. Entonces decíamos la raíz de alfa es igual a el valor absoluto de G1 J omega, o sea, ya 10 por 4, ¿verdad? Da 40. Y entonces tenemos entre J omega C por J omega C más 2. Ya no es solo J omega, es J omega C porque es la nueva frecuencia de cruce. Entonces, omega C da 8.8 radianes por segundo. Esto lo podemos hacer con una calculadora o lo podemos calcular a pie, ¿verdad? Como querramos. Y con ella procedemos a calcular el polo y el cero del compensador. El 0 va a ser igual a 1 sobre t, igual a raíz de alfa por omega c, eso da 4,45. Y el polo es omega c entre raíz de alfa igual a 17.8. Y tenemos la función de transferencia del compensador en relación al 0 y al polo. Falta calcular K sub c, pero como dijimos anteriormente, K es igual a K sub c por alfa, ya lo dijimos al principio, de donde K sub c es K sobre alfa, o sea 10 entre 0.25 da 40, y ahora ya tenemos el controlador completo. 40 por S más 4.45 entre S más 17.8 por la función de transferencia original que es 4E entre S por S más 2. Entonces 40 por 4 da 160, S más 4,45 entre S más 17.8 por S cuadrado más 2S, que es la multiplicación de este polo en el origen y este polo lineal. Ahora tenemos la multiplicación ya de este factor por cada uno de los términos para poder realizar el diagrama de Bode,
y tenemos 160S más 712 con MATLAB, ¿verdad? Con MATLAB, si no hay que hacer todos los cambios que dijimos en el apartado anterior. Entonces 160 por S, 160 por 445, 712, y aquí abajo hay una función cuadrática S cubo más 19.8 S cuadrado más 35.6 S. Y el diagrama de Bode, ¿verdad?, nos va a decir si hicimos unos cálculos adecuados, ¿verdad? Entonces cuando metemos las fórmulas al MATLAB, tenemos la línea de 180 grados, dijimos que se va siempre sobre, ahora sobre la frecuencia de 1000, ¿verdad? Agarra viaje hacia el infinito, siempre como una asíntota, ¿verdad?, a la par de el eje de la frecuencia. Entonces la ganancia sigue siendo igual a infinito porque no tenemos un punto de cruce, entonces el margen de ganancia es infinito. Podemos usar cualquier valor como margen de ganancia. Luego tendríamos un margen de fase que es igual a 50 grados, que es lo que se nos solicitaba. Y otra vez, ante la pregunta de ¿es estable el sistema de lazos cerrado?, el MATLAB responde que sí. Este sistema es estable en lazos cerrados. Entonces, todos los polos están al lado izquierdo. Entonces, solo les deseo que se cuiden mucho, ¿verdad? Y espero que esto les sirva para aprender sobre los controladores en adelanto diseñados con el diagrama.